¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Narcoestado. Narcoestado es más que un maridaje histórico entre el narcotráfico y el Estado. De hecho, no existe un Estado que se pueda sustraer de esta unión con la criminalidad o con los ilegalismos que engloba el concepto de narco. El narcoestado es algo más que esa relación coyuntural o histórica entre crimen y Estado. Lo que acá se plantea es que un narcoestado es un modo específico de organización de la violencia y los intereses dominantes, y que estos intereses dominantes están orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado. Ayotzinapa tiene una relevancia mayúscula para la vida pública del país. Significó una confesión involuntaria de la simbiótica relación crimen-Estado. Hasta antes de la masacre había fuertes sospechas, digámoslo así, acerca de las componendas entre las instituciones y la delincuencia. Después de los hechos en Iguala, el país cobró conciencia del alcance de ese compadrazgo. El Estado quedó desnudo, expuesto crudamente, sin las acostumbradas indumentarias ritualísticas o protocolarias. Si México no es un Estado fallido, entonces, ¿qué tipo de Estado es? Si tomamos como muestra de análisis los más recientes casos de ejecuciones y extrajudiciales, así como desapariciones forzadas que tuvieron lugar en 2014 en Tlatlaya, por ejemplo, en el Estado de México, el propio Iguala en Guerrero, caracterizados ambos por configurar crímenes de Estado y lesa humanidad, en los que los tres poderes de la Unión y las autoridades de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, están involucrados con diversos grados de responsabilidad y complicidad por omisión o comisión, tanto en la ejecución de estos delitos como en su encubrimiento. Bueno, podemos afirmar que en México no existe un Estado de Derecho. Impera lo que el jurista italiano Luigi Ferrojoli denomina precisamente como criminalidad del poder. El poder del crimen organizado se fundamenta en principio en el control del territorio y desde allí escala en países precisamente como México al control y despojo de los recursos naturales y a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas, mercados para el tráfico de estupefacientes y armas, y redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional. Más todavía, en todo momento, el inframundo de la ilegalidad precisa de los estados, la corrupción, de la impunidad para expandirse y profundizar sus formas de operación y los procesos de acumulación de capital en los cuales participan. Paralelamente a ello existe una geopolítica y una geoeconomía del crimen organizado, y esto solo se comprende por sus articulaciones en redes globales, donde lo mismo juegan un papel crucial agencias de seguridad estadounidense como la CIA y la DEA, que megabancos y fondos de inversión, empresas legales que reportan precisamente al fisco de sus estados, procesos de militarización de las sociedades, así como una sofisticada división internacional del trabajo criminal, donde lo mismo intervienen células radicadas en naciones subdesarrolladas como grupos delictivos asentados en los principales centros de consumo de enervantes, a Europa y a Estados Unidos, por ejemplo, con sus famosas crisis, que tiene, 50 millones de habitantes en Estados Unidos atrapados en el laberinto de las adicciones. Además, actividades criminales como el narcotráfico son el salvavidas y el lubricante de la economía mundial. Y más lo son cuando esta crisis, 950.000 millones de dólares, son movidos anualmente, y salir, por ejemplo, de la crisis económica financiera del 2008-2009 solo fue posible con las operaciones de blanqueo de dinero en los megabancos globales. Si el narcotráfico fuese declarado legal por los estados en un plazo extremadamente corto, la economía capitalista sería dinamitada y en sus cimientos perdería definitivamente la razón de ser. Las mismas élites políticas que recurren a las campañas electorales financiadas con fondos de procedencia ilícita tampoco serían posibles sin la contribución financiera de estas actividades criminales. En una escala intermedia existe una simbiótica relación entre el crimen organizado y la desigualdad y la exclusión social. Y el crimen organizado no es un asunto de personas ociosas o de policías y ladrones, sino que es parte de un engranaje más amplio que aprovecha el debilitamiento de los entramados institucionales y de la vida social, cada vez más socavados por esta lógica de la desigualdad, de la exclusión social, la concentración de la riqueza, el ingreso y por la misma depredación de la naturaleza derivada del neoextractivismo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.